Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces una Verdad. Qué bendición que nos acompañen en este día. En este espacio, como siempre, queremos seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios y que sigamos creciendo y hablar de cómo vivir la fe cristiana de una manera práctica. Como saben, estamos en esta nueva serie, el Evangelio versus el mundo. Y el episodio de hoy es bastante bueno y esperemos que pueda ser de bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio versus el relativismo, con base a nuestro versículo que ya citábamos en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen, que es el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Creo yo que para iniciar a hablar un poco del relativismo, Angie, necesitamos definir dos conceptos, ¿cierto? Y me gustaría que tú me comentaras un poco respecto a uno de esos dos conceptos. Exacto, Jos. Bueno, comenzamos con este episodio que, como ya tú bien decías, se trataba de el evangelio versus el relativismo moral. Y yo te voy a hablar de es uno de esos conceptos que justamente es la moral, ¿sí? A ver, la moral, para que no hagamos el concepto muy difícil de entender, ¿no es cierto? Es básicamente esas normas, valores, creencias que las personas pueden sostener, pero además de eso, la moral se confunde muchas veces con la ética y no son lo mismo. O sea, la ética es una cosa y la moral es lo que hemos entendido a lo largo del tiempo como una ciencia descriptiva, lo que quiere decir que analiza a las personas y cómo las personas practican algo que es culturalmente determinado. Ese es como el concepto. Entonces, en palabras sencillas, como resumen, como un globito de pensamiento allí importante que vamos a tener todo este tiempo. La moral se centra en lo que es y en lo que no debería de ser. Y así es como podemos como verlo desde esa perspectiva. Pero para no hacer la explicación más larga de la moral y recordando que en este episodio tú eres el que va a sostener la perspectiva del mundo y que van a venir a traerla sobre la mesa a esta conversación. Entonces, Jos, sabemos que la mayoría de la gente, pues hoy en día, consideran que lo que está bien lo define la mayoría y entonces si no perjudica a la mayoría, pues es correcto. Y bueno, básicamente se ha convertido la moral en algo que va siendo una construcción social por completo y no resulta siendo algo objetivo. Entonces, en base a eso, vos, ya que sabemos que es la moral, que determina lo que es y lo que no debería de ser, y es una ciencia descriptiva y nos ayuda a ver cómo las personas practican lo que es correcto e incorrecto, ahora tú danos esa visión de, bueno, esto es lo que piensa el mundo, coloquemos los puntos claros y ya luego vamos a traer la verdad a todo lo que tú nos vas a compartir. Entonces esta vez ya no me toca a mí, salgo librada, te toca a ti. Así que tú dale, tráenos todas esas cosas que nos van a dejar como jalándonos los pelos. Y justamente, Angie, porque hoy me tocó el bando popular, hoy me tocó el mundo, y bueno, así que vamos a ponernos desde esta postura por un ratito, nada más un momento. Y entonces deberíamos de comenzar a preguntarnos, ¿qué es el relativismo? El relativismo es esta postura que sostiene que no existe una verdad absoluta, que no existen verdades absolutas. La verdad, la moral, como bien mencionabas, el bien, todas estas cosas dependen de nosotros como individuos o de la cultura o el contexto. Y de este modo nadie puede afirmar que algo es verdadero para todos. Y esto es bastante importante entenderlo. Podríamos decir que tu verdad y mi verdad pueden coexistir juntamente, incluso si son contradictorias. Así que quisiera yo de alguna manera tomar unos cuantos puntos respecto a diferentes tipos de relativismo que el mundo, mi postura, hoy manifiesta. Entre ellos está el relativismo con base moral, que justamente vamos a adentrar un poco a lo que mencionabas. Y este relativismo nos dice que nada es bueno o malo en sí mismo. Lo que el mundo quiere de algún modo postular por medio de esto es que lo correcto, lo que para nosotros como hombres es correcto, depende de la cultura, la época,
el lugar, la experiencia personal. Y de este modo, entonces no hay estándares morales universales. Y algo que debemos de captar aquí es que juzgar moralmente a otro, actualmente está esta palabra muy común y se convierte como intolerancia. Es decir, si tú juzgas mi forma de vivir, si tú juzgas mi forma de pensar, lo que yo pienso que es correcto, entonces eres alguien intolerante. ¿Y sabes qué? Un gran pensador respecto al relativismo, Friedrich Nietzsche, habla un poco respecto a esto, criticando la moral cristiana como una imposición. Y Nietzsche propone que los valores son construcciones humanas y que el individuo puede crear sus propios valores. Una frase de él es la siguiente: no existen hechos morales, solo interpretaciones morales. Eso es un poco respecto a la moral, pero ¿qué más? También está el relativismo cognitivo, es decir, no existe una verdad objetiva. Con esto se quiere decir que la verdad no se descubre, sino que se construye. El lenguaje, la cultura y el poder determinan lo que cada uno de nosotros llamamos verdad, y de este modo tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, y toda afirmación es perspectiva de cada uno. Un pensador de este tipo de relativismo afirma que la verdad es un producto de relaciones de poder. Las instrucciones definen lo que se considera verdadero. Y entonces, de este modo, no hay una verdad neutral, solo discursos dominantes. Y lo curioso del relativismo cognitivo es que la verdad cambia según quien opine, quien tenga la voz. Por otro lado, también está el relativismo ético. Y aquí, vaya que está bastante jugoso el asunto, Angie, porque quiere decir que cada persona define su propio bien. Es decir, la ética es personal, no hay derecho a que tú me impongas tus valores y la autenticidad es el valor supremo. De este modo, lo importante no es si algo es correcto o no, sino eso es correcto para ti. Y de este modo, cada quien tiene su definición de lo que es correcto. Jean-Paul Sartre, quien dice que no existe una naturaleza humana dada, que el ser humano se define por sus propias decisiones y que la libertad absoluta implica crear tu propio código moral, es decir, la moral no tiene una definición, tú creas tu concepto. Y de este modo él dice, el hombre está condenado a ser libre. Quizás retomando un poco la idea de lo que decíamos hace 8 días, el relativismo cultural. Todas las culturas son igualmente válidas. No se puede evaluar una cultura desde afuera. No hay prácticas universales que sean definidas como buenas o malas. Cada cultura tiene su propia verdad. De este modo no existe una moral humana universal. Puede que lo que aquí en México sea bueno, en Colombia sea malo, y lo que allá en Colombia sea aceptable, aquí en México no sea correcto, porque cada cultura es diferente. Y finalmente, debemos definir que el relativismo, según el mundo, es un valor supremo en la cultura de hoy en día. De este modo podríamos definir que lo único incorrecto es decir que algo es incorrecto. Porque si tú me dices que lo que yo pienso está mal, si tú me dices que lo que yo creo está mal, que mi moral está mal, que mi ética está moral, entonces te conviertes en alguien que afirma que existe una verdad absoluta. Y eso básicamente es opresivo. Eso es intolerante. Alguien que entiende verdaderamente el relativismo de hoy en día rechaza la verdad objetiva, promueve un consenso social en lugar de la verdad. Y no importa en verdad qué es verdad. Lo que importa es que podamos coexistir y convivir en armonía, porque la paz social es lo más importante. Debemos de comprender que en un mundo tan diverso como el que hoy tenemos, afirmar que una sola verdad es un peligro enorme. Y el relativismo no nos promete tener la razón. Lo único que nos promete es no hacer exclusiones. Básicamente ese es el relativismo de hoy. Bueno, Jos, ese fue un gran despliegue de lo que el mundo piensa. La verdad estuvo un poco intenso y escuché nombres bastante conocidos para lo que hoy en día es la filosofía que sostiene nuestro mundo, que de hecho muchas personas, diría yo, de distintas edades, principalmente los jóvenes en clases de filosofía, se nos ha mencionado varios de estos filósofos y pensadores y traerlos acá y exponer qué tan ciertas son sus afirmaciones. Y tú nos mencionabas demasiados tipos de relativismo y eso es curioso porque hubiéramos pensado, no, solo este ámbito moral es lo que
relativizan las personas, pero realmente toda nuestra cultura y sociedad está bajo ese concepto. Algo, Jos, que voy a decir ahora desde el Evangelio, desde la parte bíblica del asunto, es que fíjate que aunque el concepto es algo difícil de comprender, resulta siendo algo interesante. Desde el cristianismo, nosotros sabemos que la moral depende del carácter de Dios. Es decir, lo que define el bien y el mal definitivamente tiene que ser el Señor. No hay otra explicación para ello. No hay otra razón para eso. Entonces, ¿qué pasa? Si el bien y el mal, como sostiene el mundo, fueran solo construcciones sociales, culturales, entonces no habría base para decir que un comportamiento o una acción es realmente injusta. Ahí es donde nosotros necesitamos que el Señor, Dios, obviamente a través de su palabra, nos haga distinguir entre el bien y el mal para que sean objetivos para todos. Y así nosotros no definamos el bien y el mal según lo impopular o popular, sino ya desde el estándar y el carácter del Señor. Lo que Dios dice que es bueno, entonces es bueno, y lo que Dios dice que es malo, entonces es malo. Pero, Jos, analicemos cómo nosotros sabemos que hay un concepto digamos, hay algo que a todo el mundo le parece malo y hay algo que a todo el mundo le parece bueno. Ejemplo, la bondad y la generosidad o el ser caritativo es algo que normalmente nos nace porque nos nacen tantas circunstancias o porque después de mentir sentimos que hicimos algo malo, muy allá como en lo profundo. ¿Ves? O sea, hay algo que nos está indicando eso que hiciste estuvo mal. A veces le decimos la voz de nuestra conciencia, pero oye, el término no está tan alejado de lo que es bíblico. Te explico. Según Romanos 12:15, dice el Señor de la siguiente manera, porque demuestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Quién nos ayuda a entender esto de Romanos? ¿Quién nos ayuda a entender el apóstol Pablo a través de esta carta? El Señor nos ha dejado una conciencia, su palabra, su ley, su carácter registrado en nosotros. Dios ha puesto una conciencia que nos va a dictar y va a ser una guía para saber qué está bien y qué está mal. Obviamente, cuando vemos que hay personas que están totalmente fuera de lo que el Señor ha establecido, es decir, que no les importa hacer el mal, es porque ya sus conciencias están demasiado apagadas y demasiado silenciadas como para poder darse cuenta de que lo están haciendo mal. Al único al que podemos acudir para saber lo que es realmente objetivo y verdadero, y no según lo de las construcciones de nuestra sociedad, es al Señor. Ya el libro de Miqueas nos hablaría, Jos, que el Señor ha dictaminado lo que es correcto, lo que es bueno. Él ha declarado en nuestras vidas cómo debemos de practicar la justicia. El deseo de justicia, Jos, es uno de los puntos cumbres en el cristianismo que nos va a hacer entender la moral no es algo subjetivo. De hecho, tú mencionaste pensadores. Yo te menciono grandes hombres del cristianismo que Dios ha usado para defender la verdad. Y entre esos vamos a encontrar a C.S. Lewis, ¿no? O C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por si lo ubican por allí. Y él, Jos, nos decía, con argumentos bíblicos, por supuesto, en el libro de Mero Cristianismo, que el ser humano tiene algo que él denomina la ley de la naturaleza. Es decir, la moral por mucho tiempo se ha dicho, ya tú lo dijiste, estos filósofos han construido el decir, no, es que según la cultura cambia la moral. Pero C.S. Lewis sostiene que bíblicamente hablando, la moral ha tenido prácticas distintas en las diferentes culturas más notorias de nuestra historia, desde nuestros antepasados hasta el día de hoy. Tiene diferencias en la práctica, más semejanzas en la estructura, es lo que llegaría a decir C.S. Lewis. Entonces, es asombroso porque te das cuenta y tú ves, y además de eso, también vemos ahora que tú hablabas de que, bueno, es que no podemos afirmar que hay una verdad absoluta, pero es algo contradictorio, porque entonces cuando decimos no hay verdad, eso ya es una afirmación que termina siendo una verdad. ¿Ves la incoherencia en los hechos? Entonces ahí vemos como, bueno, es una batalla que a veces no la vas a ganar con una persona que quiere mantenerse firme en esa idea. Y ahí es donde el Señor nos dirige a un pasaje hermoso, Jos, la oración sacerdotal del Señor en
Juan 17:17 nos va a declarar que la única forma de conocer la verdad es a través de la palabra, o más específicamente diría Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, dirigiendo nuestros pensamientos allí, vamos a ver, ya el Señor ha dictaminado lo que es verdadero, lo que es justo, lo que realmente Él quiere y desea que hagamos. Entonces, una persona, Jos, no tiene la capacidad de crear su propio código moral. ¿Por qué? Porque somos personas falibles, Jos. Todo lo que hacemos puede contener un error. En algo podemos fallar, pero si vemos hacia el Señor y vemos que es todopoderoso y vemos que es todo bueno y vemos que es todo justicia y vemos que es todo bondad y Dios personifica todo lo que es correcto, entonces, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, pues el resultado de que nosotros creemos nuestro propio código moral va a hacernos caer en una decadencia, que es lo que hoy en día estamos viendo. Un poco de lo que le pasó a Israel en el libro de los jueces, donde decía que no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que le parecía justo y correcto. ¿Y cuál fue el resultado? Vayan y leanse el libro de jueces y vean que una y otra vez hacían todo mal y luego el Señor venía en su fidelidad a salvarlos. Bueno, así tal cual el Señor nos está ahora abriendo nuestros ojos para ver la distorsión moral y poder ayudarnos a entender lo que es justo, ¿sí? Lo que es recto. El relativismo como un valor supremo, Jos, que tú describías, no podemos seguir sosteniendo esa clase de cosas. Ya la palabra declaraba que habrá algún momento en el que las personas tendrán comezón en sus oídos, ¿no? Donde andarán según sus propios deseos, seguirán lo que dictamina su corazón, porque hoy en día es eso. No vivimos a la luz de algo que es más supremo que nosotros, sino algo que a mí me parece bien y a lo que la ley de la mayoría le parece bien. Y es incorrecto andar en eso, en lo que la mayoría le parece correcto. Pensémoslo así, o sea, es como andar en un referéndum, o sea, ¿qué es un referéndum? Políticamente es el concepto de que ahora pues todo el mundo vota y se decide la decisión final por la mayoría de votos. Así no es la moral. La moral es algo objetivo establecido por el Señor. Y si entonces no lo seguimos así de esa manera, pues vamos a andar en tinieblas y no vamos a ver la luz. Nuestras acciones van a ser malas. ¿Cuál es nuestro problema, Jos? Que odiamos la luz, que odiamos la verdad, que odiamos que haya una autoridad por encima de nosotros. Entonces, muchas personas, Jos, van a adoptar esta práctica, pero no va a ser realmente lo correcto. Como cristianos, Jos, estamos en el mundo, sí, y nos vamos a enfrentar una y otra vez a los mensajes culturales y puede ser agotador. Te digo que la verdad, si tú hablas con una persona acerca de esto, muchas veces la terquedad y necedad de su corazón lo van a seguir manteniendo en ese punto. Por eso debemos de evaluarlo todo a la luz de la escritura, a la luz de la palabra. Gloria a Dios que tenemos ya un estándar moral establecido por Él. No hay que mortificarnos la cabeza pensando qué es correcto, qué es incorrecto y cómo lo voy a determinar. No, podemos correr al Señor, no según lo que acepten los medios o lo que sea de moda culturalmente, sino que ahora es lo que tú digas, Señor, eso yo hago. Y eso es esperanzador, Jos. Nuestro mundo no está totalmente perdido, porque el Señor está allí. Y hijos, hay cosas que no decimos o que no profundizamos mucho en este episodio, o conceptos demasiado complicados para entender, porque a veces pensamos que el cristianismo y la moral cristiana es algo fácil para comprenderlo, pero no. Realmente es sumamente complejo todo lo que tiene que ver con el Señor y Él nos da el entendimiento para poder venir y decir todas estas cosas, pero por temas de tiempo sacrificamos ciertos detalles y ciertas maneras de profundizar y ya darle un estudio intenso. Entonces, Jos, ese era el punto del Evangelio, el traer verdad, el traer la objetividad de regreso a nuestras vidas a través de Jesús. No, hombre, pues en realidad creo que el Evangelio se llevó una tremenda victoria una vez más. Y es lo bello, porque tú decías algo y creo yo que por medio del relativismo, sobre todo enfocado en el ámbito moral, demostramos que como hombres tenemos miedo de la verdad y preferimos reconocer que no hay algo verdadero que enfrentarnos a la verdad que todos sabemos que es realidad. Y preferimos tener un vaso medio lleno o un vaso medio vacío que decir, ¿sabes qué? Las cosas como son. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad
yo soy la vida. No hay diferentes verdades, no hay muchas opciones, hay una y es Él. ¿Y por qué menciono esto, Angie? Porque me encantaba la exposición que tú dabas desde la perspectiva del Evangelio. Claramente es lo que yo también sostengo. Y pues esperemos que las personas que nos estén escuchando puedan analizarlo, escucharlo, meditarlo. Y respecto a la moral, es imposible el que hayan diferentes tipos de moralidades y que ambas sean correctas. Pero debemos entender, Angie, que para poder definir nuestro concepto de moral, solamente podemos recurrir al único ser bueno en su totalidad, quien es Dios. Porque fuera de eso, como hombres no podemos construir nuestro concepto de moral. Porque lo vamos a construir a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestra conveniencia y desde nuestra forma equivocada de ser, nuestra forma corrompida, nuestra naturaleza corrompida. Así que, sin duda, el Evangelio ganó de una manera espectacular el día de hoy. Vigoroso como siempre. Entonces, así es el Evangelio. Bueno, José, el punto que tú dabas era fundamental y ya. Para ir cerrando el episodio, el relativismo es algo incoherente porque entonces no nos hace ver que hay injusticia, no nos ayuda en defender los derechos humanos ni tampoco nos habla de la dignidad. O sea, ninguno de estos, todo esto se desploma si decimos que existe el relativismo moral. Pero qué bueno es ver hoy, hijos, y señalarles hacia la mente moral detrás de todo este universo, no solo de este planeta, de todo el universo. Y el protagonista es obviamente Dios. Así que la moral no es algo inventado por el hombre, tampoco es un instinto del hombre, es algo establecido por Dios y puesto en el hombre para mostrarle la necesidad de manifestar su carácter aquí en la tierra. Porque después de todo para eso fuimos creados, para poder glorificar a Dios, deleitarnos en Él, ya dice el credo, y poder vivir para entonces mostrar su carácter y sus atributos comunicables aquí en este mundo, todo lo que podamos decir acerca del Señor y de cómo es Él. Yo creo que ha sido un regalo para nosotros que nos acompañen en este episodio, que nos escuchen, realmente se unan a esta conversación, que piensen, ustedes también sigan. A veces estos conceptos son muy filosóficos, así que sigan ustedes no solo filosofando sobre esto, sino trayendo la verdad ya, fundamento bíblico a todas estas ideas y aterrizando todo esto en lo que Dios declara al final de todo, que lo que Dios dice es un sí y un amén. Así que gracias por estar aquí, nos despedimos tanto vos como yo, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.